Army, necesito que se sienten un momento porque lo que está pasando estos días en el fandom no lo podemos dejar pasar así como así. Se ha estado hablando de un supuesto distanciamiento entre Jimin y Jungkook y antes de que el pánico se apodere de ustedes como se apoderó de una parte del fandom, vamos a hablar con calma, con cabeza fría y con toda la evidencia sobre la mesa. Porque lo que viene en este video no solo va a aclarar las cosas, sino que les va a demostrar una vez más por qué el Jikook sigue tan vivo como siempre. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo con todo el corazón. Dejen en los comentarios un mensaje de apoyo para Jimin y para Jungkook. En estos momentos, más que nunca, tenemos que estar para ellos. Ellos nos dan tanto con cada gesto, con cada mirada, que lo mínimo que podemos hacer es recordarles que aquí, en esta comunidad, siempre van a tener quien los defienda. Y recuerda suscribirte y darle al like para que este mensaje llegue a todas las ARMY. Hace unos días empezó a circular en redes sociales una teoría que honestamente me dolió leer. La idea era que Jimin y Jungkook estarían distanciados, todo porque Jungkook permaneció en Nueva York después de ciertas actividades, en lugar de regresar de inmediato junto al resto. A partir de ese simple dato, algunas cuentas empezaron a tejer una historia completa, que había tensión, que algo había pasado entre ellos, que ya no eran tan cercanos como antes, ¿no? Y como suele pasar en este fandom, en cuestión de horas, ese rumor se convirtió para muchas personas en una verdad absoluta, sin una sola prueba real, sin un solo gesto, comentario o imagen que respaldara esa teoría. Solo el hecho de que Jungkook se quedó unos días más en una ciudad fue suficiente para que la imaginación de una parte del fandom se disparara. Y aquí es donde tenemos que parar y pensar con cabeza fría, Jikookers. Jimin y Jungkook llevan más de una década de amistad, de complicidad, de una conexión que han demostrado una y otra vez frente a cámaras y también fuera de ellas. Que Jungkook se quede unos días en otra ciudad no significa absolutamente nada malo. Son adultos, tienen vidas propias, actividades individuales y no tienen por qué estar pegados las 24 horas del día para que su vínculo siga siendo real. De hecho, si recordamos las últimas apariciones que tuvimos de ambos, se les vio extremadamente cómodos el uno con el otro, sin tensión, sin distancia, sin nada que indicara siquiera un mal momento entre ellos. Todo lo contrario, risas, cercanía, esa complicidad de siempre que tanto amamos. Así que no, Jikookers, no podemos creernos cada teoría loca que sale de sectores del fandom que, seamos honestas, muchas veces lo único que buscan es sembrar caos y hacerle daño al Jikook. Porque cuando uno analiza con calma, se da cuenta de que estas historias casi siempre parten de absolutamente nada, de una interpretación forzada, de una casualidad estirada hasta el infinito, de ganas de crear drama donde no lo hay. Y aquí les quiero hacer la primera pregunta de este video. ¿Ustedes también vieron este rumor circulando? ¿Qué pensaron cuando lo leyeron por primera vez? Cuéntenme en los comentarios, me encantaría leer sus experiencias con esto. Ahora bien, y esto es algo que me parece importante hablar con total honestidad. Lo triste de todo esto es que no solo fueron cuentas externas las que empezaron a esparcir el rumor. Lamentablemente, algunas personas dentro de nuestra propia comunidad, algunas Jikookers, terminaron creyéndose esta narrativa sin cuestionarla y en algunos casos hasta llegaron a criticar a Jungkook por supuestamente alejarse o no priorizar la relación y esto sinceramente me duele mucho verlo. Porque nosotras, más que nadie, deberíamos ser las primeras en confiar en lo que Jimin y Jungkook han construido durante todos estos años. Deberíamos ser las que defendemos, las que confiamos, las que no nos dejamos llevar por rumores sin fundamento que solo buscan generar división. Quiero ser muy clara con esto. Jungkook no merece ningún tipo de crítica por vivir su vida, por tomarse su tiempo, por quedarse unos días más en una ciudad que probablemente disfrutó muchísimo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con su relación con Jimin y punto. Y aquí quiero que reflexionemos todas juntas. Estas narrativas de distanciamiento casi siempre vienen de sectores del fandom que tienen un interés muy claro en perjudicar la imagen del Jikook. Lo hemos visto una y otra vez, aparece un dato mínimo, lo estiran, lo dramatizan y de repente se convierte en una bola de nieve que termina afectando la percepción de miles de fans que no se detuvieron a verificar si había algo de verdad detrás. Por eso, Jikookers, no podemos seguir cayendo en esto. No podemos creernos lo que dicen quienes, seamos honestas, muchas veces ni siquiera apoyan genuinamente a estos dos chicos. Tenemos que ser más críticas, más cuidadosas y sobre todo más leales con Jimin y Jungkook. Y esto me lleva a un tema que quiero tratar con mucha seriedad porque creo que es algo que como comunidad necesitamos discutir más seguido.
el peligro real de convertir rumores, gestos o análisis en verdades absolutas. Dentro de este fandom, todas sabemos que amamos analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada coincidencia, y está bien, es parte de lo divertido de seguir a estos chicos tan de cerca. Pero hay una línea muy fina entre disfrutar de esos análisis como una teoría bonita y presentarlos como si fueran hechos confirmados y absolutos. Cuando empezamos a tratar una teoría como si fuera una verdad innegable, el problema es que empezamos a generar expectativas, narrativas y, en casos como este, críticas totalmente injustificadas hacia alguno de los integrantes. Y eso no está bien. Eso les hace daño a ellos y también le hace daño a la imagen de nuestra propia comunidad. Por eso, en este canal quiero dejarlo bien claro. Nosotras no solo no debemos creernos estas cosas a la ligera, sino que tenemos la responsabilidad de desmentirlas y aclararlas cuando veamos que se están esparciendo sin ningún tipo de fundamento. No para pelear con nadie, sino porque queremos proteger a estos chicos de rumores que no tienen ni pies ni cabeza. Y quiero ser muy honesta con ustedes. En este espacio jamás vamos a tirar hate a nadie. Ni a Jimin, ni a Jungkook, ni a ningún otro miembro de BTS. Aquí siempre vamos a estar del lado de los 7, porque al final del día lo que más queremos es verlos bien, verlos tranquilos y disfrutar de cada momento que nos regalan, sin necesidad de crear dramas que no existen. Y con esto llegamos a la segunda pregunta de este video. ¿Ustedes creen que el fandom a veces confunde teorías con hechos confirmados? ¿Han visto casos parecidos antes? Me encantaría leer sus opiniones abajo en los comentarios. Ahora que ya dejamos claro que este rumor de distanciamiento no tiene ninguna base real, quiero que reafirmemos algo muy importante. Nuestro apoyo incondicional a los 7 miembros de BTS, a todos, sin excepción. Ellos se merecen que les demos espacio, que confiemos en ellos y que dejemos de sobreanalizar cada pequeño movimiento como si fuera una señal de alarma. Jimin y Jungkook tienen una relación construida durante más de 10 años. Una relación que ha resistido comebacks, servicio militar, proyectos individuales, distancia física y muchísimas situaciones que pondrían a prueba cualquier vínculo. Y aún así, cada vez que los vemos juntos, esa complicidad sigue exactamente igual o incluso más fuerte. Y hablando de buenas noticias, porque este video no puede terminar solo hablando de rumores negativos, hay algo que tiene a todo el fandom emocionado. Se está rumoreando con mucha fuerza la posible temporada 3 de Are You Sure? Y no es solo un rumor suelto porque varias fuentes apuntan a que incluso ya se habría grabado parte de contenido durante la gira. Si esto se confirma, significa que vamos a tener muchísimo más contenido de ellos dos juntos, compartiendo, riendo, generando esos momentos que tanto amamos y que son la prueba más clara de que, más allá de cualquier rumor absurdo, el vínculo entre Jimin y Jungkook sigue tan fuerte como siempre. Así que, aunque a algunas cuentas les duela, aunque sigan intentando inventar narrativas de distanciamiento o de conflictos que no existen, la realidad es una sola. Vamos a tener Jikook para rato. Y eso, Jikookers, es motivo más que suficiente para celebrar. Y aquí les dejo la última pregunta de este video. ¿Qué es lo que más esperan ver si se confirma la temporada 3 de Are You Sure? Cuénteme todo en los comentarios. Quiero leer cada una de sus ideas. Como siempre, Jikookers, gracias por estar aquí, chicas, por confiar en este espacio y por seguir defendiendo con tanto amor a estos dos chicos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre Jimin y Jungkook. Nos vemos en el próximo video.